Muy buenas tardes con todos, yo soy el estudiante Max Jairo Tictezuca Villanueva del tercer grado de secundaria de la institución educativa Amal Espinosa. El día de hoy vamos a tratar sobre el tema de estadística. Pero, ¿qué es la estadística? Bueno, la estadística es la ciencia que utiliza un conjunto de datos numéricos para obtener una inferencia basada en el cálculo de la probabilidad. Es decir, que son probabilidades a través de un cálculo. Para ello necesitamos una encuesta. La encuesta podemos hacer de cualquier tema que queramos. En este caso yo la hice sobre la salud pública y cómo cada uno puede cuidar su salud. El siguiente paso sería tabular nuestros datos en un cuadro de doble entrada. Luego de la tabulación podemos armar nuestra tabla de frecuencias con los datos ya obtenidos. Después de la tabla de frecuencias nos toca simplemente graficar los datos obtenidos en la tabla de frecuencia. Comencemos. Como ya dije, el tema que voy a tocar es la salud pública y cómo cada persona cuida su salud. Para ello realizo una encuesta. La encuesta debe consistir de preguntas abiertas y cerradas. Depende de qué pregunta quieras hacer tú, te van a responder las personas. Tenemos que tomar una muestra de cierta población. En este caso mi muestra fue de 60 personas. Yo hice la primera pregunta que es abierta, que es la edad. Simple, la edad de cada uno. Mi segunda pregunta fue el género, o sea, ¿qué género son? ¿Femenino o masculino? Fácil. Mi tercera pregunta fue ¿qué ejercicios realizan? Que también sería una pregunta cerrada. La cuarta pregunta fue ¿en qué se parece lo que comes? Yo les di unas ciertas opciones sobre qué comida se parece a la que comen diariamente. También sería una pregunta cerrada. ¿Cuánto tiempo realizas actividad física? Eso sería una pregunta abierta, ya que cada uno tiene un tiempo determinado para la educación física. Y mi última pregunta fue ¿cómo te sientes? O sea, ¿en qué estado de ánimo estás? En este caso yo puse 4 opciones: el miedo, la tristeza, la alegría y la molestia. Bueno, ya tenemos nuestra encuesta realizada. Como dije, yo hice la encuesta a una muestra de 60 personas. Primero voy con la pregunta número 1, que sería la edad. La edad lo puse en un cuadro de doble entrada y fue simple. En una fila puse la edad de los encuestados y en otra fue el número de los encuestados. Así, por ejemplo, en la fila número 1 que dice la edad. La edad mínima que tuve fue de 11 años y así lo sigo ordenando de menor a mayor. Sigamos, 11 años. ¿Cuántos encuestados tienen 11 años? Pues a los encuestados que yo tuve, uno nomás tenía 11 años. 12 años. 12 años tienen 2 personas, 2 encuestados. 13 años, 2 encuestados. Y así sucesivamente. La edad máxima que tuve en un encuestado fue de 60 años, cual solamente una persona tenía tal edad. Listo, ya tenemos nuestros datos ordenados en nuestro cuadro de doble entrada, o tabulados puede decirse. Continuamos con nuestra tabla de frecuencias. Esto, como es una pregunta abierta, entonces nos van a dar datos no agrupados, porque son datos dispersos. Para ello vamos a determinar sus intervalos. Primero vamos a captar la edad mayor y luego la edad menor. En este caso, la edad mínima es de 11, como ya comenté. La edad máxima es de 60. Luego toca hallar el rango. El rango se obtiene restando la edad máxima de tus encuestados menos la edad mínima. 60 en mi caso menos 11 sería igual a 49. Listo, mi rango es 49. Seguimos con los intervalos. Los intervalos se obtiene sacando la raíz cuadrada del total de tus encuestados. Como yo dije, mi muestra fue de 60 personas. Entonces le saqué su raíz cuadrada. Me salió un número decimal, pero redondeando me salió a 8. Siempre tenemos que redondear para tener datos exactos y no pasarnos. La amplitud. La amplitud se obtiene dividiendo el rango con los intervalos. En este caso, mi rango 49 sobre los intervalos, que sería 8. Mi resultado en la amplitud sería igual a 6. Listo, ya tenemos nuestros intervalos determinados. Para ello vamos a realizar 2 cuadros que nos podrán guiar para armar nuestra tabla de frecuencias. En el primero pondremos la edad mínima. Como nuestra amplitud consiste de ir de 6 en 6, entonces 11 más 6 es igual a 17. 17 será un intervalo abierto y seguirá en el siguiente intervalo. 17 más 6 es igual a 23 y así sucesivamente.
Ahora sí, ya tenemos para construir nuestra tabla de frecuencias. Entonces simplemente ordenamos nuestras frecuencias en intervalos. Para ello, la fila será la frecuencia absoluta de nuestro primer intervalo. Entonces sería de 11 a 17 años. Pero como 17 es un intervalo abierto, no cuenta. Entonces, ¿qué números cuentan? Sería 11, 12, 13, 14, 15 y 16. 17 no cuenta porque es un intervalo abierto. Entonces, en nuestro primer intervalo de 11 a 16 serían 17 personas. En el siguiente ya contaría nuestro intervalo abierto, que se convertiría en un intervalo cerrado. 17 a 23. 23 también sería un intervalo abierto, entonces tampoco no contaría, solamente contaría 17 a 22. Tuve 13. Y así la frecuencia absoluta ordenamos con cada intervalo. Para eso hicimos nuestra tabla principal, como dije, que sería la amplitud, determinaría cuánto va a ampliarse de cuántos números. Bueno, seguimos con nuestra frecuencia absoluta acumulada. Esto se obtiene sumando el número de resultados de la frecuencia absoluta, pero sumando del primero, así cada intervalo, primer intervalo, segundo intervalo y tercer intervalo. Mi primer intervalo, como dije, son 17 personas, entonces eso lo copiamos normal. Mi segundo intervalo, 13 personas, eso ya no lo copiaremos igual, lo sumaremos al 17, entonces 17 más 13 es igual a 30. 30 en el segundo intervalo de frecuencia absoluta acumulada, y así sucesivamente. Al final tendremos que hallar nuestro valor, que sería 60, ya que sería el total de encuestados. Seguimos con la frecuencia relativa. ¿Cómo sería la frecuencia relativa? Bueno, la frecuencia relativa se obtiene dividiendo el primer intervalo entre el total de encuestados, y así con cada uno de los intervalos. Por ejemplo, mi primer intervalo, que sería 17, entre el total de encuestados, que sería 60. 17 entre 60 me salió un número decimal que sería 0.28. Entonces, al dividirlo con el total siempre van a salir números decimales, ya que no se podría dividir de otra manera. Y así lo hacemos con cada intervalo, con el intervalo 1, 2, 3 y así con el número de intervalos que nos haya salido. Al final tenemos que sumar todos estos, y la suma nos tiene que dar a 1, un número entero. Y si no nos sale, pues agarramos el dato mayor o el dato menor y lo sumamos 1 o lo restamos 1, depende cómo consista. Debemos reconocer que si es que no nos sale el 1, si nos sale 0.99 o 1.01, no hay ninguna equivocación, pero si excede en más o en menos, ahí sí ya sería un problema. Tendrías que volver a revisar. Bueno, seguimos con nuestra frecuencia relativa acumulada. Esto es lo mismo que la frecuencia absoluta, la cosa es que sumando cada intervalo de la frecuencia relativa de sus resultados. En este caso 0.28 lo copiamos igual. En el segundo intervalo 0.22. En este caso ya no lo copiaremos igual, como dije. Sería 0.22 más 0.28. Mi respuesta sería 0.50. Y así sumamos cada uno. Como dije, el resultado nos tiene que dar igual a 1. Solamente quedaría la frecuencia porcentual. ¿Y esto cómo se obtiene? Se obtiene multiplicando la frecuencia relativa por 100. En este caso, mi primer intervalo 0.28 por 100 me salió 28%. O copiamos 28% en nuestra fila de frecuencia porcentual. Y así con cada uno de los datos que nos haya dado. Al igual que esto, pero nuestro resultado será multiplicado también por 100. En este caso sería 1 por 100, 100%. Ese sería nuestro resultado final. Continuamos. Esto iba en una tabla de frecuencia con datos acumulados, ya que como dije son preguntas abiertas. Pero en cambio, cuando hicimos preguntas cerradas, ahí sí se realizaría más fácil sin hacer el procedimiento de determinar cada intervalo. Entonces en aquí, mi segunda tabla, género. 23 personas son de género masculino según respondieron en mi encuesta, y 37 personas son de género femenino según respondieron en mi encuesta. Y así completamos en cada uno: frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Lo mismo hacemos con la siguiente pregunta, que fue: ¿qué ejercicios realizas en casa? Esto, como también fue una pregunta cerrada, también irá de la misma manera sin hacer el procedimiento de intervalos. Y como dije, así con cada una de las preguntas.
Segunda pregunta, ¿qué comes? ¿O a qué se parece lo que comes diario? Siguiente que fue, ¿qué emociones experimentas en estos momentos? Y así lo copiamos en nuestra tabla de frecuencias. Para el tiempo, ¿cuánto tiempo realizas ejercicio? Esto ya es una pregunta abierta, por lo cual requiere hacer el paso de intervalos. Hallé los minutos máximos y los minutos mínimos que hacen ejercicio. En este caso, el tiempo mínimo que realizan ejercicio fue de 0 minutos y el tiempo máximo fue de 600. Hacemos lo mismo, el rango, intervalos y la amplitud. Al terminar esto también nos va a sacar nuestra tabla de frecuencias, que en aquí yo la tengo realizada. Las ordené según intervalos, según amplitud y según rango. Luego de esto toca hacer los gráficos. En este caso, para los datos agrupados podemos hacer histogramas, ya que son un gráfico de barras pero con las barras juntas. Para ello tenemos dos ejes, nuestro eje Y y nuestro eje X. En el eje Y ponemos el número de encuestados y en el eje X la edad de los encuestados. Como dije, hacer un histograma, entonces van a tener las barras juntas. Entonces de 11 a 17 personas tienen esa edad, 17 a 23 y así sucesivamente, haciendo nuestro histograma. Pasamos con la siguiente pregunta y la siguiente tabla de frecuencias, que sería el género. Esto al no ser datos no agrupados, entonces ahí sí podemos hacer un gráfico o un diagrama de barras o un gráfico circular. En este caso siempre tiene que acompañarse de una leyenda para poder identificar qué barra pertenece a qué dato. Por ejemplo, masculino, yo lo puse con una barra de color azul, como se puede observar aquí. Entonces en aquí 23 personas son de género masculino, ya tenemos nuestra barra, y de género femenino lo puse de color rojo. En aquí 37 personas de género femenino. Y así hacemos con cada uno de nuestras tablas de frecuencias con las preguntas indicadas. Por ejemplo, actividad física. Así hice con mi tabla de frecuencias con su leyenda eje X y eje Y. Siempre identificando el número de encuestados con la actividad que realizan o el tiempo que hiciste. Bueno, para el tiempo que realizan ejercicios también usé un histograma, ya que son los más adecuados para graficar nuestros datos agrupados, porque son datos mayores. Bueno, aquí como dije, siempre tiene que ir acompañado de una leyenda para entender qué dato quiere decir cuál barrita. Y así seguimos cada uno. Hacemos lo mismo con la comida diaria que comen y con las emociones que experimentan: el miedo, la tristeza, la alegría y la molestia. Esto sería todo. Sí, así de simple. Bueno, vamos a repasar. Primero identificamos nuestro tema de encuesta o nuestro tema al cual queremos hacer un estudio. En mi caso fue la actividad física que realizan en su casa o por la cual mantienen su salud. Luego hacemos nuestra encuesta, que depende de la muestra que escojamos. Como les dije, de mi encuesta fue 60, pero ustedes pueden hacer con una muestra mayor o menor, como puede ser 30 o hasta 100 personas pueden encuestar ustedes. Eso ya depende del criterio de cada uno. Es también lo que depende del criterio de cada uno también sería las preguntas que realizas. Por ejemplo, yo realicé ¿qué ejercicios realizas en casa? En vez de esa pregunta, tú puedes preguntar ¿cómo te sientes al realizar estos ejercicios? Que sería igual a las emociones. Entonces así te responderán de diferente manera y tendrás que graficarlo en tu tabla de doble entrada. Bueno, luego de realizar la encuesta, tabulamos nuestros datos en nuestra tabla de doble entrada. Seguido de esto, graficamos en nuestra tabla de frecuencias, en los cuales determinamos los intervalos para las preguntas abiertas, y para las preguntas que son cerradas simplemente lo pusimos en tablas de frecuencia normales. El siguiente paso fue realizar nuestros gráficos. Depende de cada pregunta. Por ejemplo, las preguntas de modo abierto lo tenemos que realizar con un histograma, por este histograma, ya que son los más adecuados para las preguntas abiertas o datos agrupados. Y para los datos no agrupados usamos nuestro diagrama de barras, o podemos hacer también un diagrama circular, cualquiera que nosotros querramos pero que esté de acuerdo. Bueno, después de esto hicimos con cada una de las preguntas, con todas las respuestas que obtuvimos, y este sería nuestro resultado final. Muchas gracias por ver el video. Yo soy Max y me despido.